Tamara está muy mal por haber perdido a su bebé. Carlos intenta que ella se alimente, y le dice que solo quiere que ella esté bien. Tamara responde, que si eso fuera cierto, no hubiera causado la muerte de su bebé. Carlos le recuerda que fue un accidente, y dice que él no quería que esas cosas pasaran. Tamara responde que pasó, y jamás se lo va a perdonar. Carlos le recuerda que la que se aventó al coche fue ella. Tamara responde que lo hizo porque él la iba a dejar, cuando le prometió que haría un esfuerzo por estar bien, pero no cumplió, y en lugar de quedarse con ella, decidió ir corriendo detrás de la infeliz de Cristina. Carlos se queda callado, y ella dice que si él hubiera cumplido su palabra, su hija seguiría con vida. Carolina le sigue rogando a Manuel que no se vaya y no termine con su relación. Manuel dice que fue ella quien terminó todo. Carolina le asegura que Ramiro solo quiere lastimarla, porque es un maldito enfermo ella, y que él no sabe todo el daño que Ramiro le hizo, y pasó años deseando no haberlo conocido nunca. Ella agrega que era muy joven y estaba sola en el mundo. Manuel comenta que a él le hubiera gustado reparar con su amor todo el dolor que ella vivió, pero nunca le contó nada. Carolina le asegura que él sí la ayudó, pues le ha dado su amor muchos años. Manuel le grita que lo que más le duele es que todos estos años que vivió a su lado estuvieron sostenidos por una mentira, y le da mucho miedo descubrir que todavía hay más secretos. Carolina le pide perdón y pide que se ponga en su lugar. Ella le asegura que lo ama y estará allí para lo que él decida. Manuel quiere acariciarla, pero se aleja, diciendo que no puede. Carolina se queda llorando desesperadamente. Carlos sigue pidiendo perdón, y dice que jamás hubiera querido que llegaran hasta ese punto. Tamara responde que de nada sirve que le pida perdón, pues ya no se puede regresar el tiempo. Carlos dice que solo quiere que esté bien. Tamara comenta que eso no va a pasar nunca, porque su bebé ya no está, y su vida se desmoronó. Carlos la acaricia, diciendo que él también tiene un dolor muy grande, porque estaba esperando a su hijo con todo el amor. Tamara responde que no le cree, y le recuerda que solo se casó con ella porque estaba embarazada, así que debe estar feliz por haberse quitado el estorbo. Carlos le pide que no diga eso, pues él también amaba a su hijo. Tamara responde que si de verdad está tan arrepentido, que se lo demuestre. Carlos prefiere retirarse. Manuel despierta a su hija, preguntándole cómo se siente. Romina responde que aún está un poco adolorida. Manuel le dice que necesita que sea más fuerte que nunca. Romina le pregunta qué pasa, y Manuel responde que solo vino por sus cosas, y se irá de la casa, ya que tuvo un problema con su mamá. Romina le dice asustada que ahora ella quiere ir con él. Manuel le dice que por ahora no puede, pues se está recuperando. La chica dice que no quiere quedarse allí si él no está. Manuel responde que primero encontrará un lugar donde instalarse, pero le promete que siempre tendrá un lugar para ella. Carlos regresa a trabajar. Tony y los demás se alegran mucho, dándole la bienvenida. Carlos dice que es momento de que estén unidos y no separados. Elena le hace ver que Carolina lo necesita más que nunca. Carlos responde que esa decisión lo está tomando por su hermana, para que su mamá pueda cuidarla. Carolina ve que Manuel se está yendo con sus cosas. Ella le pide que por favor no se vaya, y agrega que pueden arreglar su relación. Manuel responde que lo siente, pero ya es muy tarde. Vemos que le dice adiós, pero lo hace llorando. Carolina se queda muy mal. Cristina le dice a Marisol que sabe que se enamoró de Ricardo desde el primer día que lo vio, así que de hablar con Lorena, para que no se meta entre los dos. Marisol responde que tiene miedo de Lorena, pues ellas siempre le ganan en esas cosas. Cristina responde que no se trata de ganar, sino de lo que siente. Marisol comenta que por eso le duele ver que Lorena solo está usando a Ricardo. Rebeca busca a su hija, y le dice que es momento de hablar. Tamara se niega, comentando que está cansada. Rebeca le pide que le explique
en qué diablos estaba pensando, al meterse de nuevo con Leonardo. Tamara le grita que no quiere hablar de eso, pero Rebeca responde que le da igual, y le exige que le diga qué es lo que planeaba hacer. Tamara responde que las cosas solo pasaron. Rebeca le pregunta si sabe qué pasaría si Carlos se enterara. Tamara dice que lo sabe, y que cuando estaba con Leonardo, le aterraba que Carlos los descubriera. Rebeca le pregunta por qué no se alejó de ese hombre. Tamara responde que no pudo, porque no es muy fuerte. Rebeca le advierte que no quiere ver a Leonardo en esa casa. Carolina se acerca a su hija, pero ella le pide que se aleje. Carolina le dice que sabe que lo que pasó con Manuel le afectó mucho, pero está segura que todo se va a arreglar. Romina le pide que deje de mentirle. Carolina le promete que hará todo lo que esté a su alcance para solucionar las cosas con Manuel. Romina responde que su papá le dijo que se fue por algo que ella le hizo, y le reclama por preferir su trabajo antes que su familia, y por eso los ha destruido. Carolina dice que eso no es verdad, pues nada es más importante que su familia. Romina comenta que no lo demuestra, y le jura que se irá con su papá, y ella se quedará completamente sola. Leonardo se reúne con Manuel, y dice que jamás pensó que Carolina ocultaba algo tan grave. Manuel responde que se siente muy estúpido. Leonardo le dice que Carolina es una cínica, pues siempre lo cela con otras mujeres, cuando ella tiene un pasado tan turbio. Manuel le confiesa que ya no sabe qué hacer. Leonardo le pide que no se hunda en la depresión, y que vaya a divertirse, pues debe ponerse en primer lugar. Rebeca le reclama a su hija, pues se fue al extranjero para olvidarse de Leonardo, y lo primero que hace es volver a verlo. Tamara responde que es una tonta, pero le jura que ya se acabó, pues ella quiere estar con Carlos. Rebeca le pide que aproveche que Carlos se siente culpable de lo que sucedió, y lo convenza de quedarse a su lado. Tamara responde que eso no es tan fácil. Rebeca le hace ver que esa es la última oportunidad que tiene para permanecer al lado de Carlos, así que debe ser inteligente. Manuel le pregunta a Leonardo si todo está saliendo bien con la productora. Él responde que sí, pero lo necesita a su lado. Manuel le pide que lo siga ayudando, pues ahora no tiene cabeza para nada. Leonardo responde que siempre lo ayudará, pues él es su hermano, pero debe seguir adelante haciendo lo que más le gusta. Manuel le cuenta que Carolina le dijo que Ramiro era un patán y que le hizo mucho daño, así que quizás debió escucharla. Leonardo responde que quien miente una vez, lo volverá a hacer, y no cree que Carolina sea honesta. Roberta llega, y ellos se paran a saludarla. Leonardo le dice a Manuel que debe estar rodeado de la gente que siempre lo ha querido. Roberta le sonríe, y Manuel la mira fijamente. Carolina sufre mucho, recordando cómo Ramiro abusaba de ella. Ella llora, diciendo que Ramiro es un maldito desgraciado. La Madre Superiora le dice a Cristina que Marco tuvo un problema muy grave, y por eso no pudo llegar ese día. Cristina responde que entonces no se olvidó de ella. La Madre Superiora dice que él quiere verla. Cristina responde que no sabe si debe aceptar. La madre le cuenta que el Padre Salvador hablará con Marco antes. Cristina dice que él es su ángel de la guarda, pues siempre la ha cuidado y no sabe que hubiera sido su vida sin él. Manuel le cuenta a Roberta todo lo que se enteró de Carolina. Él agrega que se van a separar. Roberta le dice que no tiene que explicarle nada. Leonardo se despide, y le dice a Roberta que su amigo tiene que estar con alguien que lo quiere realmente, y agrega que jamás lo había visto así. Manuel le agradece. A solas, él le dice a Roberta que se siente muy triste y muy resentido con Carolina, y no sabe qué hacer. Roberta le pide que salga adelante, y dice que hoy lo ayudará a olvidarse de sus problemas. Manuel le sonríe contento. Carlos le pide a Carolina que le explique qué fue lo que pasó entre ella y su papá. Carolina responde que tuvieron una discusión fuerte. Carlos le recuerda que Romina la necesita. Carolina responde que lo sabe, y le pidió a Manuel que arreglen las cosas,
pero él no quiere saber nada de ella. Carlos comenta que eso es lo que quiere entender, y pregunta por qué su papá se fue de la casa. Carolina le pide que no le haga hablar de eso. Carlos dice que le duele verla así, y pregunta en qué la puede ayudar. Carolina dice que está sufriendo, y le pide que hable con Romina, pues ella no la deja acercarse. Carlos comenta que no pueden presionar a su hermana, pues ella necesita tiempo para asimilar lo que pasó. Él le pide que trate de arreglar las cosas con Manuel. Rebeca le pregunta a Tamara, ¿dónde está su marido? Ella responde que Carlos fue a ver a Romina. Rebeca le dice que a Carlos no le importa que pase con ella, y si le sigue permitiendo esas cosas, su matrimonio se va a acabar. Tamara le pregunta si debe amarrar a Carlos a una silla. Rebeca le aconseja que use la situación para retenerlo. Tamara le grita que deje de presionarla, pues ella lucha todos los días, pero Carlos no la deja acercarse a él. Rebeca dice que por eso vino a ayudarla. Ramiro saluda a la Madre Superiora, preguntando si ahora podrá conocer a Cristina. La madre comenta que el Padre Salvador quiere hablar con él. Ramiro pregunta dónde está, y la madre dice que está por llegar. Ramiro le pide que le platique más sobre Cristina cuando era niña. La madre dice que era un angelito, y se portaba muy bien, pero siempre se enfermaba mucho. Ella agrega que seguro su madre no tuvo los medios para cuidarla, y por eso la abandonó. Ramiro dice que eso solo lo hablará con Cristina. La madre le cuenta que Cristina ahora es una exitosa modelo. Ramiro finge alegrarse por ella. Carlos presiona a Romina para que coma un poco. Ella le pide que le cuente cómo van las cosas con Tamara. Carlos responde que va muy mal y no cree que nada mejore. Romina pregunta cómo está él por la muerte de su hijo. Carlos dice que siente que una parte se fue con él, pues se había ilusionado mucho. Él agrega que se siente responsable de su muerte. Romina le pregunta si está seguro que quiere seguir con Tamara, pues ahora nada los une. Carlos le cuenta que justamente todo sucedió porque él quiso dejar a Tamara. Romina se sorprende, y Carlos dice que por eso se siente tan mal, y ahora menos que nunca puede dejar a su esposa. Cristina se acerca a Ramiro, y él la saluda, diciendo que le da mucho gusto por fin conocerla. Carolina busca a Salvador, y se tira a sus brazos, diciendo que él es la única persona que puede ayudarla. Salvador le pregunta qué sucede. Carolina le cuenta que Manuel se fue de la casa, y quiere terminar su relación ella, y todo eso pasó porque Ramiro fue a decirle mentiras a su esposo. Salvador responde que ese hombre es un cobarde. Carolina sigue diciendo que Manuel tiene razón en reclamarle, por no haberle contado su pasado, pero dice que hay algo peor, pues Ramiro le aseguró que encontró a su hija, y que nunca le va a decir dónde está. Salvador se sorprende mucho. Romina le pregunta a Carlos si extraña a Cristina. Él responde que demasiado, y muchas veces ha estado a punto de ir a buscarla a su casa. Romina le pregunta por qué no lo hace, y él responde que no puede, pues ella le dejó muy claro que no lo quiere volver a ver, y no quiere lastimarla más. Romina le pide que no deje ir a Cristina, pues nunca se sabe en qué momento todo se puede acabar. Ella agrega que nunca se debe soltar al amor verdadero. Salvador le pide a Carolina que se calme, y le pregunta qué fue lo que le dijo ese hombre. Carolina le cuenta que Ramiro le enseñó la foto de su bebé, y está segura que era la carita de su hija, pero él advirtió que no permitiría que su hija se acercara a ella, así que tiene miedo. Salvador responde que quizás lo hizo solo para asustarla. Carolina dice que se siente muy sola. Salvador le asegura que no es así, y si lo que dice Ramiro es verdad, lo van a enfrentar juntos, hasta que les diga dónde está su hija. Él le promete que siempre estará a su lado. Cristina le dice a Ramiro que le da mucho gusto hablar con él. Él responde que hay muchas cosas que quiere contarle, y agrega que la conoció desde que era una bebé, y fue él quien la llevó al hospital cuando se enfermó recién nacida, y le da mucho gusto ver que sobrevivió. Cristina le pregunta si son familia.
Ramiro le dice que él conoce a su madre, y es una persona muy poderosa. Carolina le pregunta a Salvador si la acompañará a hablar con Ramiro. Él le dice que sí, y entiende que después de todo lo que pasó, ella piensa que tiene que hacerlo todo sola, pero no es así, pues él está allí para ella. Carolina le agradece, y le pide perdón por cómo le habló la última vez, pues le dolió mucho ver que los 3 hombres más importantes de su vida estén del lado de Cristina, y no de ella. Salvador responde que cuando se dé la oportunidad de conocer a Cristina, se dará cuenta de que es una chica extraordinaria. Mientras tanto, Cristina le pide a Ramiro que por favor le diga quién es su mamá. Él le dice que primero quiere que sepa que la buscó durante años, y descubrió que su madre nunca la contactó. La chica se queda callada, mientras él le dice que a su mamá nunca le interesó saber de ella. Cristina responde triste, que durante años pensó que su mamá iba a regresar por ella, pero ese día nunca llegó. Ramiro responde que su mamá no es una buena mujer. Cristina le pregunta por qué dice eso. Ramiro le explica que ella solo era un estorbo para los planes de su mamá, porque fue el producto de una relación prohibida, y ella hizo de todo para abortarla, y solo quería deshacerse de ella. Cristina llora, diciendo que entonces su mamá nunca la quiso. Ramiro le miente que su mamá quiso venderla, y sacar un beneficio por ella, pero como no lo consiguió, decidió abandonarla. Cristina sigue llorando. Ramiro le sigue diciendo que la encontró muy sola y enferma, así que decidió llevarla a un lugar donde estuviera segura. Cristina le pregunta si por eso la dejó en el hospital. Ramiro responde que sí, y dice que él la buscó porque ella merece saber la verdad, y no hacerse falsas ideas sobre esa mujer. Cristina sufre mucho más, y él le pregunta si ahora que sabe la verdad, ¿quiere conocer a su mamá? Manuel le agradece a Roberta por estar a su lado. Ella comenta que le encanta pasar tiempo con él, así que no tiene nada de qué agradecer. Manuel le dice que le está ayudando mucho estar con ella. Roberta le recuerda que él es muy importante en su vida, y no soporta la idea de que le hayan herido tanto. Manuel dice que depositó en manos de Carolina toda su confianza, pero ella lo terminó lastimando mucho. Roberta le asegura que va a estar bien, y ella lo va a acompañar, teniendo mucha paciencia, para ayudarlo a sanar sus heridas. Lorena le envía un mensaje a Manuel. Ricardo la encuentra, y le pregunta qué es lo que tiene. Lorena responde que está triste porque su amigo se olvidó de ella, y además, debe ir al súper, pero no tiene nada de energía. Ricardo se ofrece a acompañarla. Lorena le dice que si le ayuda a cargar las cosas, le promete tener una cita con él. Cristina le agradece a Ramiro por haberle contado todo eso, y dice que siempre pensó que su mamá había sufrido mucho, y por eso la tuvo que abandonar. Ella se quiebra. Ramiro le dice que lamenta mucho abrirle los ojos de esa manera. Cristina comenta que nunca pudo entender su pasado, ni por qué no sabía nada de su familia. Ramiro responde que ya puede hacerse una idea de por qué su mamá no la quería. Cristina le agradece por haberla salvado cuando era una bebé. El malvado responde que lo haría 1000 veces, y no tiene nada que agradecer. Él agrega que le tiene mucha estima, y sintió la necesidad de protegerla, así que le propone que se sigan viendo de vez en cuando. Cristina responde que eso le daría mucho gusto, pero le pide que no hablen más de su madre, pues no quiere saber nada de esa mujer. Tamara mira la ropa que le compró a su bebé. Carlos se acerca, y ella le dice que no sabe qué hacer con todo eso, pues le rompe el corazón saber que nunca le pondrá nada a su hija. Carlos toma la ropa, diciendo que él se encargará. Tamara se molesta, y comenta que seguro botará todo, porque nunca le importó su bebé. Carlos le pide que deje de decir eso, pues él deseaba mucho a ese bebé. Tamara lo sigue acusando de haber matado a su hija. Carlos le pide que lo perdone. Tamara le dice que su vida era perfecta antes de que esa maldita rata apareciera. Salvador le pregunta a Carolina si ya se siente mejor. Ella responde que sí, y le agradece por todo.
Salvador le pregunta si sabe dónde pueden encontrar a Ramiro. Carolina responde que tiene miedo de que él le haga algo, pues es un hombre muy peligroso. Salvador le pide que no se preocupe por él, pues si ella supiera con lo que ha tenido que lidiar, se daría cuenta que es un hombre muy fuerte. Carolina dice que no quiere que Ramiro lo termine lastimando. Salvador responde que si algo le llega a pasar, tendría la paz de saber que hizo algo para ayudarla, y no dudaría en entregar su vida por ella. Carolina se sorprende mucho al ver que él le toma la mano, y se da cuenta que él la sigue amando. Manuel toma mucho, y le dice a Roberta que ya es hora de retirarse. Roberta le pregunta si se lo pasó muy bien, y él responde que demasiado. Roberta le pregunta dónde se quedará a dormir. Manuel dice que estará en un hotel, hasta que encuentre un lugar donde instalarse. Roberta comenta que no quiere dejarlo solo, y le pide que lo deje acompañarlo. Carolina y Salvador buscan a Ramiro. Él se sorprende mucho. Carolina le dice que no se irá de allí hasta que le diga dónde está su hija. Ramiro le pregunta si trajo al sacerdote para que lo confiese, y agrega que al parecer no lo conoce. Salvador le advierte que si no les dice dónde encontrar a esa muchacha, le asegura que se va a arrepentir. Ramiro pregunta qué es lo que le hará y por qué le importa tanto. Salvador responde que se trata de su hija. Ramiro le pregunta a Carolina si se metió con un sacerdote. Él se empieza a burlar, diciendo que eso no se lo esperaba, ni siquiera de ella. Salvador lo agarra por el cuello y le exige que respete a Carolina.